viene guiando acerca de tema específico que es el hecho de no pegarnos de Él, no apagar su espíritu, de estar cada día más cerca, tener cuidado con aquellas cosas que nos alejan del Señor. Habíamos comenzado anteriormente con el tema justamente, como habíamos dicho, de no apagar el espíritu. Después los hermanos argentinos estuvieron compartiendo, específicamente el hermano Gustavo el domingo pasado, sobre tema que era una de las causas de la pérdida de comunión con Dios o de alejamiento de Dios, era la falta de la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Porque qué importante que es esto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es es la palabra que nos produce fe y que además nos da el conocimiento de quién es Dios. No estamos en contacto con esa palabra, nos perdemos no solo el conocimiento de Dios, sino que nuestra fe va decayendo. Y vamos perdiendo unión con Dios, ¿verdad? Vamos, vamos alejándonos de la presencia del Señor. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, perdón, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Otras versiones dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Reina Valera 60, la versión más común que circula, ¿verdad? Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos, dice el Señor en Oseas 4:6. Entonces ustedes vieron qué importante es lo que compartía el hermano de estar en contacto con la palabra de Dios de una forma permanente, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de otra cosa que tenemos que estar haciendo permanentemente, que si no lo hacemos también nos aleja de Dios y vaya si nos aleja de Dios, que es la oración. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Nos vamos a centralizar en la oración, como dijimos, ¿verdad? Y acá la palabra nos insta a orar sin cesar. ¿Y orar qué es? Orar. Hablar con Dios. Esa es la primera respuesta que siempre surge, ¿verdad? La respuesta más común. Orar es hablar con Dios. Y está correcto, ¿no? Normalmente esa es la respuesta que damos y está correcto. La definición de orar es dirigirse, dice, mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. Eso dice la definición, digamos, la lengua española, a la palabra orar. Y el hablar con Dios, ¿qué es hablar con Dios? Comunicarnos con Dios. Comunicarnos con ese ser que nos dio y nos trajo a la salvación, ¿verdad? Que nos regaló la salvación. Con nuestro Padre. Es hablar con Él. Ahora yo me pregunto ¿cómo vamos a relacionarnos con Dios si no hablamos con Él? Si no tenemos comunicación con Dios. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere? Está en la palabra, sí, lógico. Pero hay cosas que Dios quiere específicamente para determinados momentos. Hay cosas que Dios nos pide para determinados
determinados sucesos que tenemos que obrar de determinada manera, pensar de determinada manera, y esas cosas Dios las hace y nos habla cuando estamos orando, cuando estamos en su presencia. Y Dios desea que estemos en su presencia. Más Dios nos manda que estemos en su presencia, que estemos en comunicación con Él. Esto, orad sin cesar, no es una sugerencia, es un mandato. Oren sin parar, es lo que quiere decir. Ahora podemos decir, ¿cómo vamos a orar sin parar si aquí estamos, por ejemplo, aquí no estamos orando? Bueno, nuestra mente, nuestros sentidos y todo nuestro ser permanentemente tiene que estar vinculado al Señor, ya sea en nuestros pensamientos, en las cosas que estemos haciendo. Todo tiene que estar sujeto a Dios. Y siempre tenemos que estar hablando con Dios a ver qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque de otra manera, ¿saben lo que pasa? ¿Qué es lo que empieza a primar? Empieza a primar nuestra voluntad, empieza a primar nuestro razonamiento. Y a veces por más inteligente que seamos, por más capaces que seamos, nunca vamos a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta porque no somos Dios. Sinceramente es por eso. Y nunca vamos a conocer de una manera real y efectiva la voluntad de Dios, no preguntamos. Entonces, no podemos dejar de orar. La oración no puede faltar en nuestra vida. Si falta la oración en nuestra vida, está faltando el Señor en nuestra vida. No podemos dejar de orar. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de oración. Muchos personajes diferentes y importantes que aparecen en la Biblia, que hicieron cosas importantes en la Biblia, oraron. Moisés oró por su pueblo. David oró. Salomón oraba. Y hay alguien que es el más especial de todos, y era el que oraba más, que es el mismo Señor, que nos dejó ese ejemplo maravilloso. Literalmente pasaba noches enteras orando. Y tenía naturaleza divina. Pero mismo así, el Señor sabía que tenía que orar para realizar y cumplir su misión. Porque orar para Él era depender del Padre y era estar en comunión con el Padre. El Hijo está en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad están en contacto, están en comunión, son uno. Y Jesús oraba permanentemente. Y muchas veces, como nos dice la Biblia, a veces se llevaba a algunos discípulos a orar donde iba él, que le dormían, porque él oraba de noche generalmente. Y le decía, no se han podido quedar despiertos ni que sea una hora. Y el hermano el otro día acá nos daba un ejemplo de lectura de la palabra e hizo leer a Cristian un salmo que lo leyó en 3 minutos y nos daba el ejemplo de cómo con tan poco tiempo a veces podemos leer la palabra. ¿Y por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? No digo tampoco que nos pongamos a hacer una oración flash, porque cuando usted va a conversar con alguien, usted, a menos que sea un pedido directo, una cosa concreta, pequeña, se demora más de 5 minutos, 10, 15, 20 a veces, porque habla, porque necesita ajustar detalles, porque necesita hablar un montón de cosas. ¿Y por qué con ese Dios que te salvó? ¿Por qué con ese Dios que tiene que guiar tu vida no puedes dedicarle ese tiempo?
para que te guíe, para que te dé de su palabra, para que te lleve por el camino que Él quiere llevarte. ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no le das ese tiempo? Mire qué pasa con todos nosotros. Pasa con todos nosotros. ¿Saben qué? Hoy en día hay muchas cosas que quitan nuestra atención de la oración y de las cosas de Dios. Y principalmente la tecnología, los medios electrónicos. Hay cosas que son muy benéficas para una cosa, pero que son un veneno para otra. Una de ellas es esto. Esto es terrible. Esto es terrible. Es muy bueno, pero hay que saberle dar un muy buen uso. Y esto nos quita mucho tiempo de eso. A veces pasamos horas con esto. ¿Y con el Señor? Poco, poco dedicamos al Señor muchas veces. La comunicación con Dios, hermanos, no es nueva. La comunicación con Dios ya venía desde el principio. Estaba en el jardín del Edén. O Dios no hablaba con Adán y Eva. Claro que hablaba. Él les hablaba y ellos les hablaban. Había una comunicación. Y esta comunicación continúa a lo largo de toda la historia, hasta el día de hoy. Y hoy quiere Dios que nosotros hablemos también con Él, que continuemos hablando con Él. La oración, hermanos, nos conecta y nos acerca a Dios. Nos conecta y nos acerca a Dios. El Salmo 86:6 dice, escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuro, y tú me responderás. Salmo 4:3 dice, de algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Dios nos da en su palabra la certeza de que cuando nosotros nos disponemos a hablar con Él, cuando nos disponemos a dialogar con Él y aceptar lo que Él tiene para nosotros, Él siempre está. Así ya estemos en apuros o en otras situaciones, como dice este salmo, el Señor responderá cuando lo llame. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. ¿Cuáles somos los de doble ánimo? Aquellos que un día estamos allá arriba y otro día andamos allá abajo. Hoy estamos cerca y mañana lejos, hoy estamos cerca y mañana lejos. No tenemos una constancia con Dios. Constancia que a veces tenemos en otras cosas. Tenemos que darle al Señor la importancia que Él se merece en nuestras vidas. Porque nosotros siempre decimos y agradecemos por esa salvación tan grande que Él nos dio. Pero yo me pregunto, ¿actuamos en consecuencia? ¿Actuamos en consecuencia de lo que Dios nos dio? ¿Somos siquiera agradecidos por eso? Si somos agradecidos y actuamos en consecuencia a esa salvación que Dios, bueno, lo primero que tienes que hacer es obedecer. Porque Dios quiere que obedezcas. Sin obediencia, la cosa no camina. Como le dijo Samuel a Saúl, que la obediencia era mejor que los sacrificios. Dios no quiere que hagas cosas para Él si tú no estás obedeciendo a Él. Lo que Dios quiere es que tú lo tengas en cuenta. Como dice acá el Salmo, Él siempre va a responder
cuando lo llames. Eh, la comunicación, hermanos, como dijimos, es vital entre dos seres que se conocen. Y el ejemplo de Jesús orando es tan importante que en una oportunidad, y esto lo registra allí uno de los evangelios, Lucas 11:1, uno de los discípulos le pidieron que los enseñara a orar, y el Señor allí les da lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro, que en realidad es una oración modelo, ¿verdad? No es que nosotros tengamos que decir o repetir el Padre Nuestro y que eso va a ser así, como hacen de repente en la Iglesia Católica, por eso ellos no le llaman orar, le llaman rezar, que es repetir, y repetir no va a adelantar nada. Hablar con Dios es hablar uno de corazón, corazón, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre y es lo que importa, no es repetir. Es como aquella gente de repente que dice, no, no, pues yo en casa tengo la Biblia abierta y la tengo abierta en tal página o en tal pasaje. ¿Qué va a adelantar que tengas la Biblia abierta? Lo que importa es lo que dice la Biblia. Lo que importa es que lo creas, que lo obedezcas, que cumplas. El resto, religiosidad. Y Dios no quiere religiosidad. Quiere un amor puro, pero una relación verdadera. Y vamos a mencionar la oración del Padre Nuestro. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Y ustedes pueden encontrar medio raro este Padre Nuestro, pero es de la Nueva Traducción Viviente. Y yo lo usé a propósito, porque hay otras traducciones que al final dice, y no nos metas en tentación. Y eso no es así. Porque Dios no va a meter en tentación a nadie. Porque la Biblia dice en otro pasaje que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces es una traducción que está un poquito eh, fuera de lugar. Y esta traducción sí está correcta en esto. Lucas 11:1 y ese pasaje específicamente que te nombré es el 11:4. Eh, entonces, hermanos, esto es una oración modelo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Santificamos el nombre de Dios, engrandecemos el nombre de Dios. ¿Ah? Deseamos que su reino venga pronto. Después sí comenzamos con los pedidos. Danos cada día el pan que necesitamos. Y por último pedimos perdón y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Porque a veces pedimos perdón para nuestros pecados, pero nosotros no perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Tú no perdonas. La palabra dice que Dios no perdona. Muy simple. Es más, después vamos a leer un pasaje en que Dios dice que cuando estemos orando, si tenemos algo contra alguien, debemos perdonar. Dice, y no permitas que cedamos ante la tentación. Porque la tentación nos viene a todos, ¿verdad? ¿Quién está libre de tentaciones? Nadie.
Disculpen, yo hablo un poco bajo. Eh, no, la última parte de la oración, en lo que estaba hablando, de la oración, sí, del Padre Nuestro, y no permitas que cedamos ante la tentación. Estaba diciendo que el único que tiene el poder de impedir que nosotros cedamos ante la tentación es Dios, a través de su obra por el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque nuestra carne está viciada y nuestra carne es débil. Y contra esas tentaciones nuestra carne muchas veces no puede. A veces si tratas de resistir en tus fuerzas, va a ser difícil. Pero cuando estás con Dios, lleno de Dios, como nos dice Efesios 5:8, que seamos llenos del Espíritu de Dios, nosotros vamos a poder resistir y vencer esas tentaciones. Eso es lo que nos enseña la oración del Padre Nuestro también. A veces con el tema de la oración, hermanos, surgen controversias, porque por el hecho de que algunas oraciones no son contestadas y otras sí. A veces oramos cosas que Dios no las contesta y sale lo contrario, y otras sí son contestadas. Y estas cosas tienen una razón de ser, porque Dios no es un Señor caprichoso. Te dice, ahora te voy a conceder, ahora no. Ya van 3 que me pides, cuando te voy a decir un no, porque no, así, te corto la racha. No, no es así. Dios no es así, ¿verdad? Eh, hay, como vamos a ver, hay formas, hay cosas en las cuales Dios nunca te va a decir que no, y hay cosas en las que siempre te va a decir que no. Y nosotros tenemos que saber distinguir esas cosas. Eh, Algunos tenemos como una especie de Dios particular, como que solo encaja en nuestras mentes. Tenemos un concepto y un pensamiento de lo que es Dios. Eh, y está hecho a nuestra manera. Está hecho a nuestra manera y creemos que Dios debe responder de esa manera. Y desconocemos el Dios real de la palabra y lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Que era lo que decía el hermano, descuidamos la lectura de la palabra, no conocemos a Dios, no conocemos lo que Dios quiere, después pedimos algo y capaz que estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios porque no conocemos a Dios y decimos, no, me llevé un no de Dios. Claro que te llevaste un no de Dios, le pediste algo que no era su voluntad. Siempre te vas a llevar un no de Dios. Dios quiere lo mejor para ti y además Él tiene su, su camino trazado para cada uno de nosotros, su propósito en nuestra vida. Y nosotros vamos fuera de ese propósito, vamos a recibir nos, muchos, en el plural de no, muchos nos en nuestra vida. Pero también cuando lo conocemos a Él y pedimos conforme a su voluntad, también nos vamos a recibir muchos sí. Entonces, debemos orar conforme a su voluntad, conforme a las enseñanzas que Dios nos ha dejado, que hemos recibido de Él. Por ejemplo, primera de Juan 5:14 se dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hay que entender esto. No es si pedimos cualquier cosa, Dios nos oye. No. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. El versículo siguiente dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero esas cosas que pidamos, hermano, son
dentro de su voluntad. Ni te gastes en pedir cosas que están fuera de la voluntad de Dios, porque vas a pedir mal y te vas a ligar un no de Dios. Y capaz que por ahí no te gusta, porque era lo que tú querías, pero no es lo que Dios quiere. Y tenemos que ser obedientes a Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Hay un salmo que funciona como una oración. Es una oración. No lo vamos a tratar porque es largo. Simplemente lo voy a mencionar. Es el Salmo 51. A mí es un salmo, tal vez es uno de los salmos que más me gusta. Principalmente cuando David eh, le dice allí en el 51:10 a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eh, Salmo 51 es una oración de David a Dios y es realmente Salmo 51. ¿Eh? No un salmo, es otro libro, hermano, es del Antiguo Testamento. Bueno, seguimos. Dice Marcos 11:24. Dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Es lo que estábamos hablando hoy. Esto estaba en Marcos 11:24. ¿Y cómo debemos orar? ¿Públicamente? ¿Para que todo el mundo nos vea? Diga qué bien que ora fulano, qué bien que ora mengana. No, hermanos. La oración es particular, es íntima, es un trato con Dios cara a cara, pero íntimo, directo, personal, siguiendo el consejo de Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento o tu cuarto o la pieza que quieras en tu casa, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Algunas versiones dicen te recompensará en público. Esta versión, Nueva Biblia de las Américas, no dice eso, pero tampoco le quita al pasaje, ¿verdad? Lo importante es que la oración en secreto nos recompensará. Y, y cuando lo hacemos, cuando oramos, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Es otra característica para orar. Es bueno orar en privado, no usar vanas repeticiones y orar en el nombre de Jesús. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidan en mi nombre, está hablando Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Y vuelvo a repetir, lo que pidamos tiene que ser la voluntad de Dios. A veces estamos preocupados, a veces estamos en problemas, a veces no encontramos la salida a muchas cosas. Y la Biblia también nos da el consejo que la salida para muchas cosas es la oración, es la comunicación con el Padre, es la comunicación con Dios. Como nos dice Filipenses 4:6 allí, por nada estén afanosos, antes bien,
en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, o sea, con actos de agradecimientos, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Resultado de esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hermanos, orar no es importante, es fundamental. Leer la palabra, discernir lo que estamos leyendo, que hablaba el hermano Gustavo el otro día. Orar, cosas para no perder la comunión con Dios, para no alejarnos de nuestro Padre. Porque si nos alejamos de nuestro Padre, estamos liquidados, hermanos. Solos no podemos hacer nada. Eh, Hay algunos versículos más que hablan de la oración, no los vamos a comentar. Simplemente vamos a leerlos, algunos. Dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Esto está allí en el Salmo 145, versículo 18. La oración también, y se me iba escapando, tiene que ser ferviente. ¿Qué es ferviente? Ferviente tiene que ser con entusiasmo, tiene que ser una oración, no casi que me estoy muriendo, sino una oración de confianza con Dios, ¿verdad? Con fervor, eh, ¿cómo diríamos? Traducir fervor, ¿eh? Sí, no una queja, sino con entusiasmo. Esa es la palabra. Esa es la palabra. ¿Quién la dijo? Gracias por la ayuda. Tiene que ser fervorosa la oración. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel? Que lo sacó un ángel. Que había gente orando en una casa, dice que estaban orando fervientemente. Y él les golpea la puerta y no podían. Esa es una de las cosas que siempre me llamó la atención. Estaban orando por él para que saliera y le golpea la puerta, era él y no creen que era él. Dice, no, dice, es su ángel. Es raro, ¿verdad? Pero pasó, Dios escuchó y Pedro fue liberado. Pero dice que estaban orando fervientemente por eso, ¿verdad? Y ya para ir finalizando, hermanos, eh, vamos ahora a ver Hebreos 4:16. Dice, por tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y dejamos por acá, hermano, con esto. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, en oración, pidiéndole lo que Dios quiere. Conozcamos a Dios y pidamos conforme a su voluntad, y Dios siempre va a tener un sí para todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Que Dios los esté bendiciendo a todos en esta noche.